Me, I am good. I'm feeling like an eagle in the sky. La inquietud que yo tenía era apoyar todos los proyectos para chavales que lo estuvieran pasando muy mal, niños, ¿no? y que tuvieran relación con proyectos creativos. Entonces, bueno, gracias a Dios es una iniciativa humilde, muy sencilla, pero vamos, hemos ayudado ya bastantes proyectos para niños con necesidad, que lo hagan los niños, que tengan relación con el arte, que la música, que el arte sea el vehículo fundamental y que dé tanta vida y que además, por ende y por asociación, pues claro, siempre significa desarrollo, educación, ilusión y posibilidades para los chavales, ¿no? De los proyectos de Avivarte estamos muy implicados en una casa de niños de la calle, de acogida de niños de la calle en Nairobi, allí en Kenia, que, en fin, una socia de Avivarte ha estado muy implicada allí, ¿no? Y hemos estado colaborando directamente en la grabación de un disco con canciones de ellos y donde estos niños han cantado, incluso pusimos por la tele el Shakey Shakey, que ha sido un éxito, una canción muy bonita, muy de ánimo entre ellos. Hemos también apoyado mucho, estamos muy metidos en Mozambique, en la zona de Nakucha, y ahí estamos en un proceso educativo muy grande, es una zona muy deprimida, y lo que más me gusta es lo que se llama Voces de Makua. Makua es un folclore muy de raíz de allí que se está perdiendo. Entonces estamos por un lado implicando a los chavales a partir de unos talleres de informática que se han entusiasmado mucho para digitalizar lo poco que hay de ese folclore, que no se pierda, y con el con el proceso de que están tratando eso, lo están aprendiendo, lo están recuperando, lo están amando y lo van a regrabar, de manera que los niños se van a interesar por esto que viene por tradición oral totalmente de sus bisabuelos y más para atrás, y que según nos dijeron había gran peligro de que se perdiera, ¿no? A ver, creemos mucho en la sinergia, ¿no? Conocemos a muchísima gente, ese es el don más grande que tenemos, no tenemos mucho dinero, pero tenemos muchísimas relaciones. Entonces, conectar gente que está haciendo cosas, ¿sabes? Y participar, por ejemplo, estamos animando muchos coros en asociaciones donde hay chavales, y como una actividad más, los coros, y que bueno, quien quiera desde ya lo puede hacer, ¿no? Los coros que van cantando pues las canciones del disco El amor lo arregla todo o otro repertorio, y vamos nosotros y animamos y apoyamos a los monitores, apoyamos al coro y acabamos, ¿no? Como hemos hecho en un par de lugares, con un concierto mío, con el coro, en el teatro de la ciudad, aquello llenito de gente y bueno, una experiencia preciosa para los chavales, ¿no? Los conciertos a veces no dejan mucho dinero para las asociaciones concretas que se hacen, pero sin embargo tienen una energía tremenda en mover la causa, en mover gente, en que la gente conozca qué pasa, y a partir de ahí movilizan mucho. Entonces, la música y nuestro entorno artístico, pues sí puede ser un gran altavoz a veces para iniciativas pequeñas, para ideas importantes, para proyectos de mucha necesidad, que a lo mejor la sensibilidad la tiene muy poca gente ahora, ¿no?